Bien, vamos a abordar en esta clase dos ejemplos, ¿sí? Vamos al primero de ellos, le vamos a poner ejemplo 1, y lo voy a escribir en blanco para que se vea mejor. Entonces tenemos que una de las ecuaciones es y menos 3x es igual a x cuadrado, y la segunda ecuación me dice x más y más 4 igual a 0. Bueno, muy bien. Bueno, como sabemos, una de las formas a simple vista ya podemos ver que esto es una parábola porque está elevado al cuadrado y que esto no, así que seguramente va a ser una recta. Bien, entonces lo que vamos a hacer es despejar la y de acá, obteniendo y igual x cuadrado más 3x. Y ya sabemos que esto va a ser una función cuadrática, ¿sí? Cuyo gráfico va a ser una parábola, que más adelante vamos a representar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En lugar de la y, vamos a colocar x cuadrado más 3x en la otra ecuación, ¿sí? Entonces acá tenemos la segunda ecuación y entonces en lugar de esta y vamos a colocar x cuadrado más 3x. Todo lo demás lo vamos a dejar igual, ¿sí? O sea que tendríamos que dejar x más, bueno, todo esto lo cambié, más 4 igual a 0. Y nos encontramos con una ecuación cuadrática. Muy bien. Entonces la vamos a resolver. Recordemos que acá tendríamos que dejar x cuadrado, la x con el 3x lo vamos a juntar, más 4x, el 4 va a quedar solo, más 4 igual a 0. Ecuación cuadrática en donde no le falta ningún término, vamos a sacar los valores de a, b y c y tratar de descubrir cuál es el valor de x. Si usamos la fórmula, nos va a quedar algo como menos 4 más menos 4 al cuadrado, menos 4 por a por c, o sea, por 4, ¿no? Sobre 2 por 1. Y vamos a resolver esto un poco mentalmente, ¿no? ¿Sí? Total, esta cuenta la hemos hecho muchas veces. A ver, 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 4 es 16, que esto me da 0, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Con lo cual, 2 por 1 es 2, 4 más 0 me va a dar, perdón, menos 4 más 0 me va a dar menos 4. Dividido 2 me va a dar menos 2. Y menos 4 menos 0 me va a dar lo mismo. ¿Sí? Pues me va a quedar menos 4 dividido 2, es decir, menos 2. Así que podríamos resumir esto en que x tiene un único valor. ¿Sí? Ahora tendríamos que buscar qué pasa, ¿sí?, para ese valor de x. ¿Sí? Es decir, para x igual a menos 2. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer es buscar cuánto vale y. Para eso podemos reemplazar acá. Igual, bueno, en vez de x vamos a poner menos 2 al cuadrado, más 3 por menos 2, ¿sí? Y entonces obtenemos acá menos 2 al cuadrado es 4, y 3 por menos 2 es menos 6. O sea que y es igual a menos 2. ¿Sí? Así que tenemos un punto solamente que es solución, que es el punto menos 2, menos 2. ¿Sí? Esta es la única solución de este sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? Geométricamente, lo que tenemos es el caso en donde la recta es tangente a la parábola. Porque, bueno, hemos visto que pasaba eso, ¿no es cierto? Recta tangente a la parábola. ¿Sí? Muy bien. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer el gráfico de esta situación, vamos a representar esta función, ¿sí? Esta función con raíces, vértice ordenada al origen, ¿sí? Y esta en este caso la tendríamos que despejar. O sea que gráficamente nosotros tendríamos que representar y igual x cuadrado más 3x por un lado, ¿no? Y por otro lado tendríamos que despejar la y de acá. Pero ese despeje no es tan complicado porque el 4 pasa restando y el x pasa restando, o sea, menos 4 menos x. Esto, al ser una parábola, necesitamos raíces vértice ordenada al origen. Y esto, al ser una recta, con pendiente y con ordenada al origen, nos alcanza para graficar, como hemos visto en
el primer ejemplo que vimos hace un par de clases atrás, ¿sí? En este caso la pendiente es -1, la ordenada del origen es -4 y con eso se puede graficar. Bueno, vamos a mostrar el gráfico en este caso en un graficador. Entonces, la primera de las funciones de los despejes que habíamos hecho correspondía a x cuadrado más y igual a x cuadrado más 3x. Ahí aparece el gráfico de esa parábola, ¿sí? Y la segunda correspondía a menos 4 y igual menos 4 menos x, ¿sí? Que es esta recta. Como podemos ver, en este caso, ¿sí? Acá aparece la parábola y acá aparece la recta, ¿sí? Y claramente el punto de intersección entre tanto la parábola como la recta, ¿sí? Resulta ser ese punto, ¿sí? Que es nada más ni nada menos que el punto -2, 2, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces de esta manera es que debería quedarnos el gráfico una vez que nosotros sacamos raíces, vértice ordenada al origen de la parábola y que graficamos la función lineal que aparece acá en rojo. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. El último ejemplo que vamos a mirar en esta clase, ¿sí? El segundo de ellos, ¿sí? Lo que dice es y igual x cuadrado más x más 2 y debajo y igual a x, ¿sí? Como vemos ya están despejadas las dos variables y entonces es fácil de ver que esto es una función cuadrática, por lo cual va a representar una parábola y que esto es una función lineal, con lo cual va a representar una recta. Si lo hacemos analíticamente esto, recordemos que deberíamos despejar, ¿no es cierto?, alguna de las dos ecuaciones, como por ejemplo y igual x cuadrado más x más 2, pero como acá también tenemos y igual x, si yo reemplazo esta y por x cuadrado más x más 2, ¿sí? Obtenemos x cuadrado más x más 2 igual x, porque es como que ya el despeje está hecho acá, ¿no? Muy bien, ahora, fíjense que al querer resolver esta ecuación podemos despejar la x, entonces obtendríamos x cuadrado más x más 2 menos x igual 0. Recuerden que esto es porque es una ecuación cuadrática, ¿sí? Y para resolver ecuaciones cuadráticas es necesario igualar a 0. Bueno, pero cuando resolvemos acá vemos que estas x se cancelan y entonces obtenemos x cuadrado más 2 igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática que se puede despejar. Vamos a hacerlo. Entonces obtenemos x al cuadrado es igual a menos 2 y acá nos encontramos con que esta ecuación no tiene solución, ¿sí? ¿Cómo podemos justificar que esta ecuación no tiene solución? Muy sencillo. Lo que podemos hacer es explicar que si yo reemplazo la x por algún valor, ¿sí? Ese valor que quieras vos acá poner elevado al cuadrado va a dar positivo, ¿sí? En el peor de los casos dará 0, ¿sí? Porque 0 al cuadrado es 0, pero nunca, nunca va a dar negativo. Pero no dará negativo, nunca, ¿sí? Es imposible, ¿sí? Entonces, como no es posible que un número elevado al cuadrado dé negativo, ¿sí? Esta ecuación, por lo menos en el conjunto de números reales que estamos manejando nosotros, no tiene solución, ¿sí? No nos vamos a meter, en el caso de que ustedes los conozcan, con los números complejos. Bien, eso quiere decir entonces que estaríamos en un caso en donde la recta y la parábola geométricamente no se van a cruzar. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar gráficamente, porque analíticamente ya lo hemos hecho, que justamente eso es lo que ocurre. Entonces, para analizar la parábola, para graficar la parábola, mejor dicho, vamos a tener que calcular todos sus elementos. Si empezamos por las raíces, tendríamos que resolver esta ecuación que se hace con los valores de A1, B1 y C2, ¿sí? Al resolver esta ecuación, ¿sí? Utilizando la fórmula, vamos a plantear -1 más menos
la raíz de 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por 2, sobre 2 por 1, y rápidamente al resolver nos vamos a dar cuenta que dentro de la raíz obtenemos 1 menos 8, ¿sí? Y 1 menos 8 es menos 7, y la raíz cuadrada de menos 7 no está definida. No puedo calcular raíces cuadradas de números negativos. Esto tampoco tiene solución. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? No quiere decir que esto no se pueda graficar. Lo único que quiere decir es que esta parábola no tiene raíces, o sea que no va a cortar al eje X, ¿sí? No quiere decir que que no se pueda graficar. No, no, no. Lo que sí decimos es que no tiene raíces, o sea que gráficamente no corta al eje X, ¿sí? Es lo único que podríamos decir. Al buscar el vértice, recordemos que la abscisa del vértice se puede calcular haciendo menos b, o sea, menos 1, sobre 2 por a, o sea, sobre 2 por 1, o sea, menos 1 medio. Y la ordenada del vértice se puede hacer reemplazando el valor obtenido en la x. Es decir, menos 1 medio al cuadrado, menos 1 medio, más 2. Al hacer esta cuenta obtenemos 1 cuarto menos 1 medio, que es menos 1 cuarto, más 2 es 7 cuartos. Eso quiere decir que el vértice es menos 1 medio, 7 cuartos. Y finalmente, la ordenada del origen, que es lo que nos faltaba, es reemplazar la x por 2 y fácilmente vemos que la ordenada del origen da 2. Bueno, la recta no es necesario, digamos, hacer un análisis muy profundo porque ya está despejada. Lo único que vamos a indicar es que su pendiente es 1, ¿sí? Y que su ordenada del origen, en el caso de reemplazar la x por 0, obviamente me da 0. Bárbaro. Vamos a hacer entonces el gráfico que corresponde a estas dos relaciones que aparecen acá. Entonces vamos a trazar uno de los ejes, el otro eje. Vamos a tratar de que esto nos salga prolijo. Y ahora vamos a marcar los elementos que tenemos de la parábola, aunque antes vamos a hacer la graduación de los ejes, ¿sí? No tenemos valores muy grandes ni muy chicos, así que voy a tratar de usar una escala conveniente. Entonces vamos a poner acá el 1, acá el 2. Esto no tiene raíces, así que lo único que tengo que marcar es el vértice y la ordenada del origen y quizás ayudarme con algún punto, ¿no? Si la ordenada del origen es 2, ¿sí? Bien, me va a quedar muy debajo esto, ¿no es cierto? Vamos a tratar de que la escala, vamos a poner que acá sea 4 en vez de 2. Bien, o sea que el 2 esté acá, si no va a quedar todo muy apretado. Estoy usando una escala distinta para el eje Y que para el eje X, así que atención a la hora de graficar. Bien, vamos a marcar entonces el vértice que es menos 1 medio, acá me confundiste, es menos 2, ¿no? Menos 1, menos 1 medio y 7 cuartos, que es 1,75, es decir que andaría el vértice por acá y la ordenada del origen es 2, ¿sí? Con lo cual aproximadamente la parábola tendría que hacer algo así, porque este es el vértice, o sea que a partir de ahí tiene que subir, ¿sí? Así que de manera simétrica trato de respetar la simetría del dibujo lo más posible, aunque sea un poco complicado. Y si nosotros queremos dibujar la recta, pendiente 1 y ordenada al origen 0, quiere decir que ordenada al origen 0 y después la pendiente 1 quiere decir que por cada unidad que avanza en X, la Y se modifica una unidad. Entonces, por cada unidad de X, la Y se modifica una unidad, que recordemos que como acá voy de 2 en 2, sí sería como la mitad de la unidad que tendríamos ahí. Y acá claramente se ve que la parábola y la recta no se cruzan, ¿sí? Vamos a mirarlo igualmente, ¿sí? En el graficador. Quería mostrar lo que se podía hacer digamos, con lápiz y papel, pero lo vamos a mostrar en el graficador para que no nos quede ninguna duda de que esto no tiene solución, ¿sí? El sistema de ecuaciones no tiene solución. Bien, vamos a mirarlo en el graficador. Perfecto, acá estamos, entonces vamos a escribir
la ecuación de la primera de las funciones, que era x cuadrado más x más 2, ¿sí? Como vemos es una parábola que no corta al eje x como nosotros bien habíamos indicado anteriormente, ¿sí? Finalmente vamos a hacer la gráfica de la función lineal, que era g de x igual a x, que es la identidad, ¿sí? Que como vemos no se cortan en ningún punto, ¿sí? Y por más que yo prolongue, fíjense que cada vez se van a ver más lejos, ¿no? Así que es imposible que esta parábola y que esta recta se corten en algún punto. Entonces, de esta manera hemos verificado geométricamente también que el sistema no tenía ninguna solución. Bueno, de esta manera entonces cerramos la clase, nos vemos la próxima.